Buenos días, chicos. Espero que estén bien, ¿verdad? Que hayan pasado muy bien sus vacaciones. Ya vamos a continuar entonces con la materia de física en curso, ¿verdad? La última vez habíamos visto entonces un video un poco, ¿verdad? Introductorio al tema de fuerzas, que es lo que nos entra a ver a partir de ahora, el tema dinámico, o sea, cómo es que se origina el movimiento de los cuerpos. Entonces, lo primero, ¿verdad? Que quiero establecer es cómo es que en física hacemos un diagrama de cuerpo libre. Entonces se abrevia con las siglas de ese diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es cuando nosotros leemos un problema ahora de física, vemos un ejemplo, y hacemos un dibujo, un diagrama de la situación para describirla, para describir cuáles son las interacciones o cuáles son las fuerzas que actúan sobre los cuerpos que eh, interactúan en el problema, ¿verdad? Este, y para hacer un diagrama de cuerpo libre tenemos que seguir cierta cantidad de pasos establecidos, es como una receta tal vez, ¿verdad? Este, Vamos a ver entonces cómo se hace esto. Entonces, para empezar, lo primero que hacemos es un dibujo de todo el problema. Digo, hacemos un dibujo de todo el problema porque a veces los problemas de física pueden involucrar situaciones donde intervienen más de un objeto a la vez, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una colisión, cuando hay un choque entre dos carros, por ejemplo, hay más de un cuerpo involucrado. Entonces, hay que dibujar los dos en primer lugar. A veces hay problemas más sencillos donde solamente interviene un cuerpo. Entonces son fáciles porque nada más hay que dibujar ese cuerpo. Entonces, habiendo hecho, ¿verdad? El dibujo de la situación de este problema, entonces el siguiente paso es este, em, concentrarse de primero, o sea, concentrarse de primero en un objeto del problema, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una colisión entre dos vehículos, entonces lo primero que hacemos es concentrarnos primero en las fuerzas que actúan sobre uno de los vehículos, sobre uno de los carros, y después nos concentramos con el otro. Entonces, después de esto, sigue trazar un sistema de coordenadas sobre el objeto que estamos estudiando de primero. Un sistema de coordenadas es como cuando ustedes en matemáticas trazan un sistema de ejes X y Y, ¿verdad? Es un sistema de referencia para poder medir distancias o medir el tamaño de las cosas dentro de un marco de referencia. El cuarto paso es identificar las fuerzas que actúan sobre el objeto y sus direcciones. Las fuerzas se representan como una flecha, porque son cantidades vectoriales que tienen magnitud y tienen también dirección. El quinto paso es aplicar la segunda ley de Newton, ¿verdad? Ustedes recuerden que la segunda ley de Newton es una fórmula matemática, ¿verdad? Que dice que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el eje X tienen que ser igual a la masa por la aceleración en X. Mientras que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el eje Y son iguales a la masa por la aceleración en Y. Esto se hace, ¿verdad? Con varios objetivos. Puede ser que lo que nos interese sea calcular la aceleración. Entonces, la segunda ley de Newton nos permite determinar el valor de la aceleración cuando nosotros conocemos todas las fuerzas que están involucradas. Y finalmente, el paso 6 sería repetir los pasos 2 al paso 5 sobre
los demás cuerpos en el problema, ¿verdad? Pueden ser que haya más de 2 cuerpos, pues habría que hacerlo para el cuerpo número 3, el cuerpo número 4, el número 5, etcétera, ¿verdad? Entonces sería, digamos, la forma en que se hace esto. Entonces, hay varias maneras, ¿verdad? De, de plantear correctamente un diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver, el caso más sencillo que se me puede ocurrir es lo que pasa cuando tenemos un cuerpo en caída libre. Es sencillo porque nosotros ya sabemos lo que le va a pasar a este cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo en caída libre es un cuerpo que acelera hacia abajo con la aceleración de la gravedad. Entonces, el primer paso es hacer un dibujo del problema, ¿verdad? Entonces vamos a imaginarnos que aquí nosotros tenemos el suelo, lo voy a dibujar de color verde como queriendo decir que es el zacate, ¿verdad? Y el cuerpo que vamos a dejar caer va a ser una caja, ¿verdad? Ahí está, es un cuerpo. Cuando nosotros describimos un cuerpo en física, al menos en dinámica, es importante conocer la mayor cantidad posible de sus características, ¿verdad? Una propiedad muy importante de los objetos es su masa. Entonces, la masa normalmente se representa con la letra M, ¿verdad? Puede ser la letra M mayúscula, minúscula. A veces cuando hay varios cuerpos decimos la masa M1, la masa M2, etc. Y la masa, como ya hemos visto al principio de año, es una cantidad que se mide siempre en kilogramos. La unidad fundamental del SI para la masa es el kilogramo, no el gramo, sino el kilogramo. Por ejemplo, yo puedo decir que este cuerpo tiene una masa, digamos, no sé, de 5 kilogramos, por decir algo, ¿verdad? Muy bien. El paso número 2 consistía en elegir el cuerpo al que queremos hacer el análisis. En este caso hay solamente un cuerpo, que es este cuerpo que está en caída libre. Entonces ya lo hemos hecho. El paso número 3 es trazar el sistema de ejes o sistema de coordenadas. Las coordenadas son siempre una construcción arbitraria, ¿verdad? O sea, ustedes las definen como ustedes más les convenga. Generalmente, lo que es más conveniente es dibujar los ejes en el eje X y en el eje Y, ¿verdad? O sea, dibujar un eje horizontal que vamos a llamar el eje X y dibujar un eje vertical que vamos a llamar el eje Y. Listo, ¿verdad? El paso número 3 era identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ahora bien, nosotros sabemos que un cuerpo que está en caída libre es un cuerpo que cae debido a la gravedad. O sea, hay una fuerza que está jalando ese cuerpo hacia abajo y es la fuerza de gravedad. Entonces, esa fuerza va a apuntar hacia abajo. Realmente apunta hacia el lado negativo del eje Y. Esta fuerza tenemos que identificarla. Esta fuerza es el peso. A veces el peso lo escribimos con la letra W mayúscula porque es la letra con la que en inglés se escribe weight, ¿verdad? El peso. Y el peso de un cuerpo siempre es igual a la masa del cuerpo multiplicada por la gravedad. Entonces, para calcular el peso, hay que multiplicar la masa, que son 5 kilogramos, por la gravedad, que son 9,8 metros entre segundo al cuadrado. 5 kilogramos, la K minúscula, ¿verdad? Por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Y eso da 49 newtons. ¿Ok? Entonces, aquí de paso estoy explicándoles cuál es la diferencia entre masa y peso, ¿verdad? La masa es una propiedad que tienen los cuerpos. Una propiedad intrínseca. ¿Cuánta masa tiene? Se mide en kilogramos. En cambio, el peso es una fuerza. El peso lo que nos dice es con qué fuerza es que
el planeta Tierra atrae un objeto debido a la fuerza de gravedad. Si ustedes lo piensan, ¿verdad? Eso quiere decir que el peso es una propiedad que puede variar fácilmente. Si ustedes se montan en una nave espacial y viajan a la Luna, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes llegan a la Luna, ahí la gravedad es diferente. Entonces, al viajar de aquí a la Luna, su masa va a ser la misma, pero su peso va a variar, porque para calcular el peso hay que tomar en cuenta la gravedad, y la gravedad de la Luna es diferente a la gravedad de la Tierra. Si ustedes viajan al espacio exterior y se quedan en órbita, muy lejos de un planeta, ahí su peso va a ser cero, porque van a estar posiblemente muy lejos de cualquier objeto que ejerce una fuerza de gravedad, pero su masa no va a ser cero, pero la masa no puede ser cero, el peso sí. Y el peso se mide en newtons. La masa se mide en kilogramos. Cuando la gente dice que tal persona pesa 60 kilogramos, están cometiendo un error, ¿verdad? Realmente lo que deberían decir es que tiene una masa de 60 kilogramos. O lo que pueden decir es que al tener una masa de 60 kilogramos, entonces multiplican la masa por la gravedad y resulta que tienen un peso de 588 newtons. ¿Okay? Bueno, ya, ¿verdad? Volviendo al tema que estamos. Este cuerpo que está en caída libre, entonces, experimenta únicamente una fuerza. Y es una fuerza que apunta en el eje Y. Entonces, el siguiente paso es aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, para aplicar la segunda ley de Newton tenemos que hacer, primero, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración en X. Vean que en este caso en particular no hay ninguna fuerza ejercida en el eje X, ¿verdad? Solo en el eje Y. Entonces, eso quiere decir que esta sumatoria de fuerzas es, de hecho, igual a cero, porque no hay ninguna fuerza actuando sobre el eje X, ¿verdad? Cero es igual a la masa por la aceleración en X. Sabemos que la masa no es cero. Entonces, esto quiere decir que la aceleración en X es igual a cero. A 0 metros por segundo al cuadrado. O sea, un cuerpo que está cayendo en caída libre no acelera hacia la derecha o hacia la izquierda. Se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda, pero se movería con velocidad constante, no acelera, ¿verdad? Que fue lo que hemos visto antes cuando vimos movimiento parabólico, que los cuerpos no aceleran en el eje X. En cambio, cuando hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y la igualamos a la masa por la aceleración en Y, ahí tenemos que tomar en cuenta la fuerza del peso, porque va hacia el eje Y, va hacia abajo, ¿verdad? Cuando una fuerza va hacia abajo, entonces se toma como negativa. Entonces, la sumatoria de fuerzas realmente es menos la masa por la gravedad. La única fuerza que hay, el peso, ¿verdad? O bien, menos el peso. Igual a la masa por la aceleración en Y. El peso es masa por gravedad, entonces tenemos menos masa por gravedad igual a la masa por la aceleración en Y. Entonces vean que este resultado nos dice algo que podría parecer un poco obvio. O sea, quiere decir que la aceleración del objeto en el eje Y es igual a menos la gravedad, ¿verdad? O sea, es igual a menos 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, al hacer el análisis de cuerpo libre sobre este cuerpo, ¿verdad? Hemos demostrado, podríamos decir, cuáles son las suposiciones que hacíamos cuando estudiamos los cuerpos que están en caída libre. Un cuerpo en caída libre no acelera en el eje X, pero sí acelera en el eje Y. Y acelera con una aceleración que es igual a la gravedad. Veamos otro ejemplo. Digamos qué ocurre cuando tenemos un cuerpo que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal.
Es un caso muy sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que ustedes tienen una mesa y ustedes colocan sobre esa mesa un cuerpo, una caja, un libro, ¿verdad? Lo que sea. Bueno, ustedes saben que ese cuerpo va a estar en reposo, no se va a mover. Digamos que el cuerpo tiene una masa M, ¿verdad? Por decir algo diferente, supongamos que tiene una masa de 10 kilogramos. 10 kilogramos. Ok, ahora, el siguiente paso era escoger el objeto al cual le hacemos el análisis de fuerza. En este caso hay solamente un objeto, que es la masa de 10 kilogramos. Entonces eso ya está. El siguiente paso es trazar el sistema de coordenadas. Entonces dibujamos el eje Y y el eje X, ¿verdad? X, Y. Y el siguiente paso es identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Ahora, nosotros podríamos cometer la equivocación de pensar que como es un cuerpo que está en reposo, no hay ninguna fuerza actuando sobre él. Pero en realidad sí las hay. Para empezar, sigue estando la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad no se va, siempre va a estar, ¿verdad? Independientemente que esté cayendo o el que esté en reposo, el planeta Tierra siempre va a ejercer una fuerza de atracción sobre este cuerpo. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta el, el peso, ¿verdad? Entonces ponemos aquí peso igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? Siempre es masa por gravedad. Ahora bien, este caso es distinto al problema en caída libre porque ahora el cuerpo está sobre una mesa. Si la mesa no estuviera, si no existiera esa mesa, o si la mesa fuera completamente atravesable, ¿verdad? ¿Qué pasaría? El cuerpo tendría que bajar, tendría que caer, tendría que irse para abajo, ¿verdad? Pero no se va para abajo porque hay una mesa sólida debajo de él que le impide moverse hacia abajo. Entonces, eso quiere decir que realmente la mesa está ejerciendo una fuerza sobre el bloque. O sea, hace una fuerza que impide que el bloque siga bajando, ¿verdad? Esa fuerza al principio cuesta un poco, digamos, entender por qué aparece. Realmente esa fuerza aparece por un tema de reacción, ¿verdad? Como el libro no puede bajar, o como el bloque no puede bajar, es porque la mesa está haciendo una fuerza de reacción sobre ella que lo empuja para arriba, aunque no lo mueve, ¿verdad? Cuando digo que lo empuja para arriba, no quiero decir que lo mueve para arriba. Lo que quiero decir es que impide que siga moviéndose para abajo. Entonces, hay una fuerza que está actuando hacia arriba y esa fuerza se le conoce con el nombre de la fuerza normal. Normal, ¿verdad? Es decir, normal, ¿verdad? Pero se escribe con la letra N. Se le llama la fuerza normal, no porque sea una fuerza común y corriente, ¿verdad? Sino porque más bien en física la palabra normal significa perpendicular, en matemática también. Es una fuerza que es perpendicular a la superficie de contacto, ¿verdad? Entonces, como la superficie de contacto es la superficie de la mesa, que es horizontal, entonces la fuerza tiene que ser vertical, porque es perpendicular a la superficie horizontal. Por eso se le llama la fuerza normal. Ahora bien, en general, no existe una forma estándar, digamos, de calcular el valor de la fuerza normal, sino que más bien el valor de la fuerza normal se determina a partir del contexto del problema. Entonces, vamos a seguir con el siguiente paso que es aplicar la segunda ley de Newton, ¿verdad? Pues para este problema podemos hacer sumatoria de fuerzas en X igual a la masa del bloque por la aceleración en X. Aquí sabemos que, al igual que la vez pasada, no hay ninguna fuerza actuando en el eje X. Pues quiere decir que esta sumatoria de fuerzas tiene que ser, de hecho, igual a 0. Otra vez,
Entonces, esto quiere decir que 0 es igual a la masa por la aceleración en X. Muy bien, la aceleración en X es 0, ¿verdad? En otras palabras, el bloque no va a acelerar en el eje X. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en Y y lo igualamos a la masa por la aceleración en Y. Entonces, en este caso, en el eje Y tenemos no una, sino dos fuerzas. La fuerza normal y la fuerza del peso. La normal apunta para arriba, el peso apunta para abajo. Entonces, esta sumatoria de fuerzas sería realmente la normal positiva menos el peso negativo porque va para abajo, ¿verdad? Y lo igualamos a la masa por la aceleración en Y. Una cosa muy importante es tener claro que lo que ustedes escriben del lado derecho, o sea, la masa por la aceleración, no es una fuerza, sino que es lo que ustedes obtienen cuando ustedes calculan la sumatoria de las fuerzas. En este caso, podría parecer que tenemos entonces dos incógnitas. No sabemos cuánto vale la normal ni la aceleración, pero no es así. Porque ustedes ya saben que el bloque se encuentra en reposo sobre la mesa. Como no se está moviendo, entonces eso implica que tampoco está acelerando. Entonces, en este caso nosotros, de hecho, lo que sabemos es que la aceleración en Y tiene que ser 0, ¿verdad? Porque el bloque no está moviéndose ni para arriba ni para abajo, está en reposo. Entonces, más bien, la segunda ley de Newton nos sirve para calcular el valor de una fuerza desconocida, la normal. Sabemos que la normal menos el peso es igual a 0. Entonces, quiere decir que la normal es igual al peso. O sea, la normal es igual a 10 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Es igual a 98 newtons. ¿Ok? Entonces, ven lo que quiere decir esto. Quiere decir que la normal tiene un valor que es igual al peso, de manera tal que las dos se contrarrestan, ¿verdad? Porque tienen el mismo valor, pero apuntan en direcciones completamente opuestas, una para arriba y otra para abajo. Esto sale, de hecho, debido a la tercera ley de Newton, ¿verdad? La ley que dice que cuando hay contacto entre dos cuerpos, ambos cuerpos ejercen una fuerza de reacción que es de igual magnitud y de signo opuesto. Algo muy importante es saber que la normal no siempre va a ser igual al peso. Pueden haber otros casos donde la normal tenga un valor diferente. Consideremos, por último, un ejemplo muy sencillo que es el de un cuerpo, sobre una superficie horizontal que es jalado por una cuerda. La cuerda ejerce una fuerza sobre los cuerpos, ¿verdad? Es una fuerza adicional. Entonces, digamos que aquí tenemos una superficie horizontal, tenemos una caja, ¿verdad? Pero ahora yo les voy a decir que hay una persona que está jalando con una cuerda, ¿verdad? Y está jalando de manera tal que aplica una fuerza, vamos a hacer una fuerza, vamos a llamar una fuerza F. Digamos que es una fuerza de 20 newtons, pero es una fuerza que es ejercida con cierta dirección, ¿verdad? Va a describir un ángulo, digamos que tiene un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, ¿verdad? Digamos que el bloque tiene una masa de 10 kilogramos y se nos pide averiguar cuál va a ser la aceleración de este bloque. Entonces, volvemos a hacer los mismos pasos, ¿verdad? Ya tenemos el dibujo del problema. Incluso ya les incluí
una de las fuerzas, la fuerza F, ¿verdad? Entonces, lo que sigue es dibujar el sistema de coordenadas. Tenemos el eje Y el eje X, ¿verdad? Tenemos también las fuerzas, ¿verdad? El peso siempre va a estar. Entonces, incluimos el peso acá. Y hay que incluir también la fuerza de la normal. La normal va para arriba. ¿Ok? Y la fuerza F que está actuando acá, ¿verdad? Vean que la fuerza F tiene una dirección diagonal. Entonces, lo que se hace en este caso es que se separa por componentes. Diríamos que la fuerza F tiene una componente en X que es igual a la fuerza F multiplicada por el coseno de zeta. Entonces sería igual a 20 newtons por el coseno de 30 grados. Perdón. Es 17,32 newtons. Mientras que hay una componente en Y que es igual a la fuerza por el seno de zeta. Entonces sería los 20 newtons por el seno de 30, 10, ¿verdad? 10 newtons. Entonces siempre hay que separar las fuerzas en sus componentes cuando son fuerzas que están actuando, ¿verdad? En una dirección diagonal, que no están contenidas completamente en ningún sistema de coordenadas, en ninguna de las coordenadas. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en Y e igualamos a la masa por la aceleración en Y. En el eje ya tenemos la normal para arriba, el peso para abajo y tenemos también la componente en Y de la fuerza F para arriba, ¿verdad? Entonces, esto que está acá sería la normal más la fuerza Y menos el peso mg, ¿verdad? Igual a la masa por la aceleración en Y. Como el bloque no se va a levantar del piso, ¿verdad? Y tampoco va a bajar, entonces esta aceleración en Y va a ser igual a 0. Eso quiere decir que la normal más la fuerza Fy menos el peso va a ser igual a 0. O sea, la normal va a ser igual a Fy, pero va a ser igual a menos Fy más el peso. O sea, la normal va a ser menor al peso, ¿verdad? ¿Por qué va a ser menor el peso en esta vez? Bueno, porque ahora hay una fuerza F que está jalando para arriba, ¿verdad? Entonces, esta fuerza lo que hace es que reduce el valor de la normal. Ya no es igual al peso, ahora es igual al peso menos la componente en Y de esta fuerza. Entonces, vamos a continuar acá. La normal sería entonces menos Fy más mg. Menos Fy era menos 10 newtons más 10 kilogramos por 9,8, ¿verdad? Metros entre segundo al cuadrado. Y eso da 88 newtons, ¿ok? Calculamos la normal. Ahora, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas para el eje X, lo que hacemos es construir una ecuación que nos permita calcular el valor de la aceleración en X. Vean que en el eje X la única fuerza que actúa es F.
pero sería la componente en X de F, nada más. O sea, Fx, 17,32 newtons. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X. Esta sumatoria de fuerzas involucra nada más F de X, ¿verdad? M por AX. Entonces, nosotros después podemos calcular la aceleración en X dividiendo Fx entre la masa. O sea, sería 17,32 newtons divididos entre 10 kilogramos. O sea, 1,732 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, este bloque se va a acelerar hacia la derecha, ¿verdad? No va a estar en reposo, como antes sí lo habían estado, porque hay una fuerza que lo está jalando para la derecha. Bien, entonces espero haber cubierto al menos la parte más básica de este tema con este video, ¿verdad? Después seguiremos viendo todavía más casos y más situaciones donde hay que aplicar los diagramas del cuerpo libre. ¿Sí? Muchas gracias.